Hola Felipe Marín, ¿cómo está? Felipe, buenas tardes, ¿cómo está? Profe Felipe no tiene micrófono. ¿Me puede escribir en el chat? Ya se escribe. Listo, gracias, hola Felipe. Loren, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hola, Santiago Guerrero. Pues sí estoy, pero no soy el que dice Santiago. Listo, perfecto. Entonces, bienvenidos. Bueno, el día de hoy, pues ya nos queda, básicamente nos queda una sesión, que es la que vamos a trabajar el día de hoy, antes de tener nuestro examen final. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hoy? Hoy vamos a ver cómo relacionamos esos ciclos que vimos la clase pasada, de cómo nuestro cuerpo está funcionando y cómo está tomando todos esos carbohidratos, esos lípidos y esas proteínas, y cómo relacionamos esos ciclos con los ciclos que encontramos en la naturaleza. Entonces, esperen y admito a todo el mundo el día de hoy. Listo. Entonces, una cosa muy importante que nosotros vamos a encontrar dentro de lo que corresponde a los ciclos metabólicos es que todo lo que corresponde a productos de desecho que cada uno de ustedes produzca diariamente y todos nosotros producimos diariamente, estos desechos van a llegar al ambiente. ¿Y eso qué significa? Pues que todos esos compuestos químicos están entrando en contacto directo con nuestro ambiente y pueden tener un efecto efectivamente, sea desde el punto de vista de contaminación o que entra en un ciclo que se conoce como el ciclo biogeoquímico. Entonces quería preguntarles que ustedes, ya saben que acá esto es pura pregunta-respuesta, de los que están acá, ¿qué tipos de ciclos vimos la clase pasada? Los que se acuerden. ¿Cuál se acuerdan? ¿Ninguno? De los que vimos la clase pasada. O escriban en el chat si no quieren hablar, no hay problema. ¿Nadie? Laura, Loren, Duván, Felipe, Daniel, alguno de los que vimos la clase pasada, ¿cuál ciclo se acuerdan? O no, no me acuerdo de ninguno. No me acuerdo de ninguno, profe. Listo. Entonces, nosotros habíamos visto en la clase pasada, habíamos visto el ciclo de Krebs, habíamos visto cómo esa glucosa se fraccionaba y sobre ella nosotros podíamos tener una incorporación de ATP, que era la molécula esencial dentro de nuestro organismo que aportaba la energía. Y veíamos que esos ciclos teníamos una parte que ocurría el, en, en la mitocondria y otra porción que ocurría en el citosol. Entonces, el día de hoy pues nos vamos a concentrar en ese proceso. Entonces, para recordar, ya que veo que no se acuerdan y no quieren participar, nosotros tenemos varios procesos y dentro de estos vamos a reconocer estos tres, que es la glicólisis, donde nosotros a partir de la glucosa la transformábamos en piruvato y sobre ese piruvato era el que entraba en el ciclo de Krebs. Y el objetivo básicamente de estos ciclos y este mecanismo que tiene el cuerpo es producir ATP, que es la molécula energética por excelencia. ¿Qué es importante? Pues que el ATP va a estar involucrado en los tipos de mecanismos que vamos a ver el día de hoy. Segundo, que dependiendo de esa activación de esa cadena transportadora de electrones que nosotros teníamos en la membrana, veíamos que habían otras dos moléculas involucradas que también eran aceptoras y donadoras de electrones. Y sobre esto, pues teníamos la consecuencia de la producción de ATP. Entonces, estos eran los tres ciclos que alcanzamos a ver la clase pasada.
El día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a concentrar en otros dos ciclos, que el primero corresponde al de los ácidos grasos, por ejemplo, qué pasa cuando los ácidos grasos entran al organismo, y el segundo va a estar enfocado con el nitrógeno de nuestro cuerpo. Entonces, nosotros vamos a tener todo lo que corresponde al ciclo de Krebs, que veíamos que básicamente nosotros teníamos una porción aeróbica de uso de oxígeno, y sobre esta, nuestras moléculas se partían porque hablábamos de un proceso de degradación de esos metabolitos que van a ser incorporados posteriormente en esa cadena de diferentes como rutas metabólicas que se integran. También habíamos encontrado que podíamos formar dos moléculas principalmente de esa ruptura de esos carbohidratos, y que estos van a entrar nuevamente a otros ciclos, pero que nos interesaba esa liberación de energía del ATP. Y finalmente nosotros hablábamos de que teníamos dentro del ciclo de Krebs una porción anabólica y una porción catabólica, una producción de moléculas y un proceso de degradación de moléculas. En ese sentido era importante porque nosotros habíamos visto que dentro de la definición de metabolismo teníamos una parte donde nuestro cuerpo produce sustancias y otra parte donde nuestro cuerpo coge las sustancias y las degrada. Entonces, esos eran los dos mecanismos principales que nosotros encontramos. ¿Qué nos va a interesar el día de hoy? Básicamente, todos piensen en todas las sustancias que ustedes consumen naturalmente como grasas. Entonces, básicamente, esas grasas van a comenzar a degradarse hasta formar el acetil-CoA, que va a derivar el acetil-CoA. Cuando hablamos de acetil, ¿alguien se acuerda de cuántos carbonos estamos hablando? Esa es la segunda pregunta del día de hoy. Entonces, escriban en el chat o respondan en el chat. ¿De 3 carbonos? Sí, señor. Y cuando hablábamos de ácidos grasos, ¿de qué tipo de sustancias estamos hablando? Que nosotros veíamos que podíamos formar muchos tipos de compuestos que les llamábamos grasas. ¿Quién se acuerda de alguno? Y ustedes hicieron exposiciones y todo. ¿Nadie? Cuando hablamos de ácidos grasos, ¿de qué tipo de sustancias estamos hablando? Son los de insaturados. ¿Y saturados? Sí, señor. ¿Son 18 carbonos? Daniel, ¿puedes repetir lo que dices, Daniel? Gracias, Que sí son 18 carbonos. gracias. Entonces, gracias, Marín. Entonces, nosotros teníamos una clasificación donde hablábamos de que teníamos unos tipos donde presentaban dobles enlaces, que a esos les llamábamos los insaturados, como dice Duan, y teníamos unos que no presentaban dobles enlaces y presentaban puras sustituciones con hidrógeno, y a eso les llamábamos los saturados. También la cantidad, hablábamos de que teníamos entre 16, 18 y que dependiendo de las insaturaciones nosotros decíamos, eso se le llama el omega 3, el omega 6 o el omega 9. Listo, gracias. Entonces, ahora imagínense que esas sustancias directamente, o sea, como ácidos grasos, ellas pueden entrar en un ciclo que es el ciclo de los ácidos grasos,
donde lo que va a ocurrir es que vamos a degradar esas sustancias, esas cadenas, se van a fraccionar, se van a partir en pedacitos, por así decirlo, por la acción de lipasas, que lo que va a permitir es que la molécula que nos interesa acá es la acetil-CoA. Esta molécula es la que va a permitir producir ese ATP, que es nuestra molécula energética por excelencia. Y por eso es que las grasas también hacen parte de las sustancias que nosotros llamamos como sustancias energéticas. Aunque primariamente nosotros decimos que nuestras sustancias energéticas pues son los carbohidratos, pues por eso digamos la mayoría cuando consume azúcar pues es uno de los mecanismos que tiene el cuerpo para energizar, como para tener energía. Entonces, en ese sentido, imagínense que las grasas, o sea, ellas normalmente habíamos visto que estaban presentes en los adipocitos, pero que ellas también se pueden utilizar en algún momento de déficit calórico. Entonces, pero es una de los tipos de biomoléculas que nosotros encontramos en nuestro organismo que es más complicado de quemar. Sin embargo, cuando entra en una ruta de degradación, efectivamente nos va a producir energía y va a ser casi igual energética que la glucosa cuando la tenemos dentro de nuestro ciclo de Krebs. Entonces, esa glucosa que nosotros veíamos la clase pasada que entraba dentro del ciclo de Krebs, ella producía esa degradación de la glucosa producía el piruvato, y esta es otra molécula esencial que puede entrar en la ruta de metabolismo de esos ácidos grasos. Imagínense que estas dos moléculas son importantes por el hecho de que son las que están dando esa energía. ¿En qué? En mecanismos de generación de ATP. El ATP es la esencia de esos procesos de degradación. A lo largo, básicamente, de ese metabolismo de ácidos grasos, ¿qué nos interesa? Que hay un proceso de carboxilación, que vamos a incorporar grupos ácidos carboxílicos a lo largo de la cadena, y que vamos a tener dos productos de degradación principales, que es el dióxido de carbono y el agua. Entonces, en ese sentido, estas dos moléculas van a estar en nuestro medio. ¿Y qué nos interesa? Que el ATP es lo que nos va a permitir la producción de energía máxima de nuestro organismo. ¿Qué puede ocurrir? Básicamente nosotros vamos a tener que a nivel celular, este mecanismo está ocurriendo en nuestras células a nivel muscular, y que por eso es que nosotros tenemos una relación directa con esa glucosa que también podemos obtener a partir de nuestro alimento. Otra cosa muy interesante en relación a estos ciclos es que todas las otras sustancias que ustedes conocen, que nosotros habíamos visto dentro de los ácidos grasos, como como el colesterol, los derivados de esteroles, básicamente con esta misma sustancia, con el mismo acetil-CoA, van a entrar en una ruta de síntesis de colesterol. Entonces, aquí en este momento, cuando hablamos de metabolismo de ácidos grasos, nos estamos enfocando es en la degradación. Y específicamente en algunos puntos de nuestro hígado también este mecanismo está presente, porque muchas veces cuando hay un exceso de ácidos grasos pueden acumularse cuerpos de esos lípidos acumulados en exceso de nuestro organismo. Entonces, ¿qué es interesante? Que básicamente nosotros podemos con esa interconexión entre esas dos rutas generar toda la energía que va a tener nuestro organismo. ¿Listo? Otra cosa que les quería comentar el día de hoy está relacionada al metabolismo de aminoácidos. Entonces, alguien que me diga qué era un aminoácido o para qué nos servían los aminoácidos, me va a escribir en el chat. Es para producir proteína, ¿no? Sí, señor Juan. ¿Y para qué nos servían las proteínas? ¿Cuáles eran las funciones que nosotros encontrábamos dentro de las proteínas? Gracias, Santiago.
¿Para qué nos servían las proteínas? Sí, señor. Una de las, ¿alguien más? Varios, eso. Vayan interviniendo, así sea en el chat si no quieren hablar. Ya les dio pena hablar. Listo. Entonces Santiago me dice dos opciones. Alguien más escriba en el chat o active el micrófono y me dice para qué se acuerda que sirven. Gracias, Felipe. Sí, señor. Listo. Entonces, una de las opciones que tenemos es todo lo que es estructural. Entonces Santiago Pérez nos está diciendo, mire, para reparar músculos, entonces sí, señor, todo lo que corresponde a estructural, es decir, a todas esas, digamos, para que nuestro cuerpo sea como es, tiene que tener músculos. Para tener energía también, porque también vamos a encontrar un proceso de degradación de esos aminoácidos, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, que también está relacionado con la producción de energía. Y gracias, Felipe Marín. Efectivamente, nosotros vamos a tener todo lo que corresponde a las enzimas que están involucradas en cada uno de estos pasos de metabolismo, son proteínas. Hacen parte, tienen algún tipo de estructura terciaria y cuaternaria que están asociadas a tener un centro catalítico donde va a haber una reacción. Entonces, muchas gracias por su participación. Entonces, ¿qué vamos? ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, sí. Dígame que sí o dígame que no. Creo que mi micrófono... Chicos, ¿me están escuchando ahí? Sí, creo que se me desactivó esto. Listo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Básicamente, todas esas funciones que nosotros vamos a tener de esos aminoácidos, de esas proteínas, o sea, de esas unidades de las que nosotros hablábamos como aminoácidos, imagínense que ellas van a entrar en un proceso de degradación. Entonces, y aparte, a partir de esa degradación, vamos a tener unos subproductos. Entonces, ¿qué es importante? Van a haber dos mecanismos importantes en relación a cómo esos aminoácidos se van a degradar. Entonces, ¿qué es importante? Todo lo vamos a obtener a partir de la dieta. Toda esa proteína que ustedes van a consumir a lo largo del día va a entrar en un proceso de degradación y va a formar dos moléculas importantes. Entonces, todas las porciones, ¿se acuerdan que tenía un aminoácido? ¿Se acuerdan que teníamos una porción amino terminal y una porción carboxi terminal? Entonces, cada una de esas porciones de los aminoácidos se va a fragmentar. Va a quedar una porción que va a presentar esa amina y va a tener otra porción que va a tener ese esqueleto de carbono. Esa primera parte es importante porque esas dos sustancias que encontramos en nuestros aminoácidos van a entrar en dos rutas diferentes. Entonces, nosotros a partir de toda la porción de carbono que vamos a tener en los aminoácidos, vamos a poder formar azúcares. Por eso es que dentro de lo que ustedes dicen acá y dentro de lo que ustedes responden, también las proteínas nos dan energía, porque van a entrar en una ruta, específicamente la ruta del ácido cítrico, donde nosotros vamos a tener la formación de glucosa. Esa es una. A diferencia de lo que veíamos la clase pasada, donde nosotros a partir de la glucosa la fraccionábamos y la entrábamos dentro del ciclo de Krebs. Eso es una de las cosas que espero que estén anotando en este momento. Otra cosa, entonces, eso es importante porque es este punto de esa porción de carbono, esa porción que es carboxiterminal de nuestro aminoácido va a entrar dentro de ese ciclo de ácido nítrico, del ácido cítrico. ¿Para qué? Para sintetizar, para formar azúcares. ¿A partir de qué? Del proceso de gluconeogénesis. Por otra parte, todo lo que corresponde a la porción aminoterminal de esos aminoácidos, por eso es que cuando hablamos de aminoácidos hablamos de las dos porciones, tanto con cargas positivas y con cargas negativas, porque ambas van a ser parte dentro de ese Profe, proceso yo tengo una metabólico. pregunta. Cuéntame, Daniel. Profe, ¿hay alguna manera de interrumpir estos ciclos?
en el organismo, ¿Y qué como, pasaría? o sea, cómo interrumpirlo, cómo, no entiendo, o sea, no entiendo la No pregunta. sé, digamos, agregándole una proteína o quitándosela. Ok, ya entiendo el punto. ¿Cómo va a depender, o sea, cómo uno podría parar el proceso? La manera de parar el proceso es mediante, como todas estas sustancias provienen de la dieta, correspondería a algún mecanismo donde tú dejes de consumir algún tipo de alimento que esté en mayor cantidad de alguno de los bioelementos que vimos. De esa manera no entraríamos ni en degradación ni en producción. ¿Qué va a pasar? Pues que el organismo naturalmente va a requerir una cantidad mínima de estas sustancias para su supervivencia. Entonces, si en alguno de estos pasos llega a haber un desequilibrio, genera automáticamente un desequilibrio sistémico, porque si una persona no puede asimilar, por ejemplo, la proteína de una dieta o los azúcares de una dieta, puede entrar en un desbalance energético y tendría alguna consecuencia a nivel sistémico. Pero que, digamos, en el sentido, digamos, de truncar el proceso, sería evitar el consumo en exceso de alguna de estas sustancias para que no entre en ninguno de estos procesos metabólicos. Pero por eso es que cuando ustedes veían hace dos sesiones, era importante cuando nosotros hablábamos de esos diferentes tipos de alimentos, porque cada uno está haciendo un aporte dentro de la dieta de algún porcentaje de esas biomoléculas de las que hablaba. Entonces, claro, si va a haber un proceso de retirar o de parar, sería sobre lo que nosotros estamos consumiendo. Pero naturalmente nuestro organismo, cuando estamos hablando de esta parte bioquímica, es importante que el organismo tenga todo este mecanismo porque es un punto de control de síntesis y de degradación de sustancias que ya no nos va a necesitar. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, muchas gracias Daniel por la pregunta. Cuando nosotros hablamos de todo el proceso de degradación, cuando cada uno de ustedes va al baño, por ejemplo, piensen que todas esas sustancias de desecho tienen que descartarse de alguna manera en el organismo. Por eso es que nosotros tenemos un mecanismo que es el ciclo de la urea, donde todo ese nitrógeno no puede quedarse en nuestro cuerpo porque nos puede generar un nivel de toxicidad alto. Por eso es que todo el sistema urinario está enfocado directamente en retirar toda esa urea, retirar ese nitrógeno que puede tener alguno de los productos que nosotros pues consumimos en exceso, por ejemplo, y lo va a formar específicamente en orina, o sea, va a descartarse a través de la orina. Todo el nitrógeno que nos interesa va a entrar en rutas biosintéticas de procesos de origen de algunos aminoácidos. Entonces nosotros veíamos que teníamos algunos aminoácidos que nosotros podíamos recibir de la dieta y otros que nosotros podíamos tener a partir de la síntesis. Entonces, ese nitrógeno básicamente tiene dos destinos. El primer destino es irse hacia el ciclo de la urea, donde se va a descartar como producto de desecho, y el segundo es ir a un proceso de biosíntesis donde se va a incorporar dentro de una cadena para formar otros tipos de derivados de aminoácidos. Entonces, vamos a encontrar puntualmente qué va a ocurrir. Entonces, todo lo que corresponde a la cadena carbonatada, a todos los carbonos que ustedes van a tener dentro de ese aminoácido, básicamente va a entrar en dos rutas. En la de ácidos grasos, donde vamos a tener esa acetil-CoA que va a estar involucrada en cada uno de esos pasos de producción de ATP. Y lo segundo, primer producto de desecho, el dióxido de carbono. Por eso es que dentro de, cuando nosotros hablamos dentro de estos ciclos, los relacionamos mucho con todos los mecanismos también que van a hacer parte del suelo, por ejemplo, o que van a ser parte, por ejemplo, de toda la atmósfera. Porque nosotros como seres vivos estamos, aparte de produciendo cosas para nuestro beneficio, también estamos generando productos de desecho solo por existir. Entonces, en ese sentido, está enfocada la actividad de esta semana que tienen designadas por grupos, si desean trabajar por grupos de trabajo. La idea es que ustedes con estos ciclos que estamos viendo, ustedes piensen en qué sustancias yo estoy produciendo y qué impacto ambiental yo puedo tener sobre esas sustancias de degradación que yo estoy teniendo. Segundo, entonces, a partir de esa porción nitrogenada, ¿qué nos interesa?
toda esa fijación, vamos a ver a continuación que cuando nosotros tenemos todo el proceso de generación de orina y toda esa producción de desechos, en algún punto de la cadena trófica, cuando hablamos ya a nivel macro, ese nitrógeno tiene que fijarse o establecerse en la tierra de alguna manera. Y para eso va a estar acompañado de todos los microorganismos que se encuentren en el suelo o que se encuentren en el medio donde están destinados nuestros desechos. ¿Por qué es importante? Porque ese nitrógeno tiene un efecto sobre las plantas y vamos a ver que todo lo que corresponde a fertilizantes que se utilizan para el crecimiento de las plantas son sustancias nitrogenadas y muchas de esas sustancias nitrogenadas pueden provenir de nuestros desechos pues, que nosotros producimos normalmente en nuestro metabolismo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? O digan, no, no tengo ninguna pregunta. No, no tengo ninguna pregunta, profe. Gracias por responder. ¿Alguien más tiene alguna duda? Digamos, veo acá caras nuevas y me parece genial. Listo. Entonces, ¿qué es importante? Dentro de la asignación, yo les dejé una parte donde ustedes tienen que hacer una descripción de los ciclos que estamos viendo el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo? Primero, como acá Felipe dijo que las enzimas pues hacen parte pues, de eso que hablamos de nuestras biomoléculas, es importante que de todos los pasos que ustedes tienen del proceso de síntesis y degradación, tanto de proteínas como de ácidos grasos, ustedes reconozcan las moléculas que se producen, uno, químicamente. Ya no vamos a hablar de grupos funcionales porque ya llegamos al punto donde nos interesa la aplicación directa de esos grupos funcionales. Y dos, las enzimas que están involucradas en cada uno de los pasos de la formación de esos compuestos. Entonces, ¿qué es importante? Cuando hablamos de proteasas o de peptidasas, estamos refiriéndonos a enzimas que están involucradas en el proceso de degradación de esa proteína. Por eso es que cuando ustedes ven terminación asa es porque es una enzima y el prefijo o el inicio de la palabra está refiriéndose a quién esa enzima está, sobre quién esa enzima está actuando. Entonces, si está actuando sobre las proteínas, se llama proteasas. Si está actuando sobre los péptidos, se llama peptidasas. Entonces, cada una de esas enzimas pues tiene un efecto sobre esos enlaces que nosotros vimos que tenían las proteínas, sobre esos enlaces peptídicos. Entonces, por eso es importante dentro de lo que ustedes tienen de asignación de esta semana, describir los pasos, los productos que se pueden formar y vamos a ver ahorita en nuestra segunda parte de la sesión de hoy, es cuál es ese impacto que nosotros vamos a ver ambientalmente. Porque nosotros vamos a encontrar que básicamente todas estas sustancias van a llegar al medio ambiente de alguna manera. Por eso es que nosotros en el proceso, por ejemplo, cuando muramos, vamos a terminar en un proceso de degradación de todas estas sustancias. ¿Eso qué implica? Que va a llegar al medio ambiente y que van a haber algunas redes de microorganismos y de seres vivientes que van a aprovechar esas sustancias que nosotros estamos generando. Entonces, pues en este momento, la idea, voy a parar acá y vuelven a entrar. ¿Listo, chicos? Entonces, una de las, digamos, de los mecanismos que tiene nuestro organismo para poder regular todas esas sustancias de desecho, y pues que nosotros sabemos que una porción de las sustancias de desecho de nuestro organismo se van a incorporar específicamente en el hígado, y luego va a empezar su proceso de liberación, por así decirlo, vamos a encontrar que para lograr ese proceso de degradación de esas sustancias que pueden ser tóxicas para nosotros, vamos a encontrar nuestro segundo tipo de proceso que vamos a tener metabólico, que es el ciclo de la urea. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a tener? Nosotros necesitamos liberar ese nitrógeno que vamos a obtener en que obtenemos de los aminoácidos. Entonces, básicamente el nitrógeno puede ser muy tóxico
puede llegar a ser muy tóxico en nuestro organismo y esa es una estrategia que tienen nuestros sistemas para poder liberarlo. ¿Cómo lo libera? A partir de la urea. Entonces, todo lo que corresponde a esa urea que se va a liberar, antes de ese mecanismo de liberación vamos a encontrar dos momentos importantes que ocurren dentro de esos aminoácidos. El primer momento está relacionado en una célula, específicamente está relacionado en el citosol, que corresponde a toda la formación, toda la síntesis específicamente de dos compuestos importantes, que es la arginina y la ornitina. Segundo, cuando hablamos de un proceso ya de degradación y de liberación, estamos hablando de la mitocondria. En la mitocondria va a ocurrir la segunda fase del ciclo de la urea, que corresponde a la formación de aspartato y de fumarato, y de cómo esas dos sustancias pueden estar involucradas dentro de esa parte de la porción carboxiterminal que teníamos de nuestros compuestos. Pero en un momento yo creo que falta aquí. Ya volví, profe. Ah, listo, gracias, sí. Que es interesante, ese amoníaco que nosotros vamos a encontrar en las células no se puede quedar disponible, sino que sencillamente tiene que tener un mecanismo para poder salir, o sea, este mecanismo básicamente consiste en que se produce la urea, pasa a nuestra sangre y luego se filtra en los riñones y los riñones van a hacer ese proceso de liberación de la orina. ¿Qué es interesante? Pues que básicamente, aparte de la formación de urea, pues vamos a tener también un proceso donde ese ATP que se utiliza para producir esa urea se vuelve en ADP, adenosín difosfato. Entonces, este mecanismo es importantísimo como regulación de todas las sustancias tóxicas que vamos a tener en nuestro organismo, particularmente nitrogenadas. Entonces, básicamente, esta sustancia, este amoníaco, nosotros vamos a encontrar que en nuestra segunda parte de la clase de hoy lo vamos a encontrar específicamente en las plantas, fijado gracias a los microorganismos. Entonces, dentro de lo que ustedes deben desarrollar específicamente en esta sesión, como estamos hablando de toda la parte de relaciones químicas, específicamente bioquímicas, vamos a entrar a hablar de un segundo tema. Se me trabó el computador. Vamos a entrar a hablar de un segundo tema que corresponden a los ciclos biogeoquímicos. Entonces, reconozcan básicamente con las imágenes que yo les mostré en estas diapositivas para hacer su asignación y sobre estas pues van a hacer la actividad. Pueden hacerlo en su cuaderno, pueden hacerlo por Word. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes van a tener unas imágenes que son los diferentes ciclos, que es importante reconocer cuáles son las enzimas, reconocer cuáles son los productos y para qué me sirve eso en mi organismo. La segunda parte va a corresponder a un trabajo en Padlet. La sesión pasada yo les había dejado una pregunta en el Padlet y no he recibido respuesta alguna de alguno de ustedes. Es importante que dentro de la asignación que yo les envío, la idea es que podamos seguir trabajando en el Padlet para que ustedes vayan escribiendo sus respuestas en tiempo real. Que es importante. Ahora vamos a continuación a hablar de toda la porción de formación y de incorporación de estas sustancias en el ambiente. Entonces, yo acá les voy a dejar un video dentro del Padlet para que lo revisen en caso de que alguno de las producciones que les mostré el día de hoy no hayan quedado claras. ¿Listo? Ahora, todo lo que corresponde a los ciclos que nosotros tenemos que relacionan el agua, que relacionan nuestro cuerpo, que relacionan todas esas sustancias de degradación, van a entrar a nivel macro a todo lo que corresponde a nuestra atmósfera y a nuestro suelo. Dentro de esos ciclos, pues vamos a ver 3 ciclos puntualmente que están muy relacionados a esas sustancias de desecho. Entonces, me dicen si escuchan el audio o si, yo creo. Estoy teniendo fallas en el computador. Me permiten un momento.
¿Todavía se ve mi pantalla o ya no se ve la pantalla, chicos? Pues yo todavía la veo. Ciclos biogeoquímicos. En la biosfera, la materia es limitada, de manera que su reciclaje es un punto clave en el mantenimiento de la vida en la Tierra. De otro modo, los nutrientes se agotarían y la vida desaparecería. Los movimientos de sustancias inorgánicas se conocen como ciclos biogeoquímicos, porque implican componentes geológicos, así como biológicos del ecosistema. Los componentes del entorno geológico son la atmósfera, constituida fundamentalmente por gases que incluyen el vapor de agua, la litosfera, la corteza sólida de la Tierra, y la hidrosfera, que comprende los océanos, lagos y ríos que cubren 3/4 partes de la superficie terrestre. Los componentes biológicos de los ciclos biogeoquímicos incluyen los productores, consumidores y degradadores. El ciclo del agua. El agua existe en la Tierra en 3 estados: sólido, hielo o nieve, líquido y gas, vapor de agua. Océanos, ríos, nubes y lluvia están en constante cambio. El agua de la superficie se evapora, el agua de las nubes precipita, la lluvia se filtra por la tierra, etc. Sin embargo, la cantidad total de agua en el planeta no cambia. A la circulación y la conservación de agua en la Tierra se le llama también ciclo hidrológico. El ciclo del oxígeno. Los seres vivos toman el oxígeno del aire. Junto con el carbono, hidrógeno y nitrógeno lo utilizan para construir nuevas moléculas en su cuerpo. El oxígeno vuelve a la atmósfera gracias a las plantas verdes durante la fotosíntesis y en forma de dióxido de carbono durante la respiración de plantas y animales. El ciclo del carbono. Los cuerpos de todos los seres vivos se basan en el elemento carbono. Es uno de los principales constituyentes de macromoléculas como lípidos, proteínas e hidratos de carbono. El carbono tiene su origen en el dióxido de carbono de la atmósfera. Las plantas verdes y algunas bacterias lo ingieren y con él fabrican alimento. Cuando los animales comen plantas, toman parte del carbono. El dióxido de carbono vuelve a la atmósfera por la respiración de los seres vivos o por sus desperdicios o por su descomposición. Ciclo del nitrógeno. Todos los seres vivos necesitan nitrógeno para fabricar proteínas. Intervienen fundamentalmente en este ciclo los vegetales y las bacterias fijadoras de nitrógeno. En ese proceso, el nitrógeno es incorporado al suelo, que será absorbido por los organismos vivos antes de regresar de nuevo a la atmósfera. Acción del ser humano. Desde la década de los 30 en adelante, el hombre ha intervenido rápidamente en estos procesos naturales, ya sea acelerándolos o retardándolos, utilizando una Listo. Ay, qué pena. gran. Además, construye desviaciones o detiene el curso del agua para beneficio propio. En cuanto al nitrógeno, los humanos han cambiado radicalmente los suministros de nitratos y nitritos, principalmente por el uso de fertilizantes. Los procesos de combustión pueden también realzar los suministros de nitrato y nitrito debido a la emisión de óxidos de nitrógeno. Finalmente, la concentración de monóxido de carbono aumenta de forma constante debido al uso de combustibles fósiles como fuente de energía, y es el causante de producir un incremento en la temperatura de la Tierra. Listo. Entonces, una de esas características que nosotros tenemos de nuestros ciclos y de cómo hay una relación directa entre todo ese metabolismo que veíamos y de cómo esas sustancias pues llegan al medio ambiente, es lo que corresponde a nuestra última parte pues de este periodo en química, que es el impacto ambiental de todo lo que nosotros producimos. Digamos, acá el impacto ambiental no se va a ver en relación a, por ejemplo, todos los desechos plásticos o los desechos, digamos, desechos que nosotros producimos de vivir en el planeta, sino que vamos a hablar de esas sustancias de degradación que nosotros producimos naturalmente que pueden tener un impacto. Entonces, recordar efectivamente que los ciclos que están relacionados directamente con el proceso de contaminación, aparte del agua y del oxígeno, pues encontramos el del carbono, que nosotros habíamos hablado un poco en la clase pasada, donde decíamos que las plantas eran las que hacían la fotosíntesis y que gracias al proceso de fotosíntesis nosotros podíamos obtener ese azúcar
esa fijación del carbono a través de azúcares, de polímeros de los azúcares, y aparte de eso, pues el oxígeno que la planta nos estaba aportando en el proceso de fijación de ese carbono y de liberación de oxígeno. Entonces, este es el mecanismo clásico que nosotros podemos obtener de síntesis de sustancias y de biomoléculas gracias a las plantas. ¿Qué es importante? Que en el momento cuando hablamos de una disrupción de estos ciclos, estamos diciendo que el impacto que el humano está teniendo sobre los ciclos de las plantas está relacionado con evitar aumentar la cantidad o la tasa de CO2 que se genera y que haya un proceso de ruptura de plantas o de retiro de las plantas donde ellas ya no pueden fijar ese oxígeno y pues la consecuencia es que la carga de dióxido de carbono en el ambiente es mayor. Entonces, ese es uno de los impactos que podemos estar teniendo de disrupción de esos ciclos biogeoquímicos. Segundo, pues nosotros vamos a encontrar que gracias a esa toma de esos azúcares que producen las plantas, pues nosotros estamos asimilándolos como alimento y estamos obteniendo energía. Entonces, ese es, digamos, el recuento que nosotros podemos observar del proceso de fijación de carbono y de liberación de oxígeno en el ambiente gracias a las plantas. Ahora, vamos a ver un segundo momento importante, que es el proceso de descomposición. Entonces, cuando una planta muere, ¿qué pasa? La cantidad de sustancias que libera es alta, puede liberar, pues ya sabemos que todo lo que corresponde a las cortezas de las plantas presentan lignina, vamos a presentar proteínas, vamos a presentar una serie de sustancias que son productos de la degradación de lo que era una planta. ¿Qué es importante? Pues que de ellas vamos a obtener unas sustancias específicas que son las sustancias húmicas. Entonces, todo lo que corresponde a derivados de polifenoles que fueron producidos en una planta y a porciones específicas de carbohidratos que esa planta está liberando cuando muere, nos va a permitir tener un aporte directo sobre el suelo que vamos a tener. Por eso es que dentro de uno de los mecanismos de la mejora ambiental, cuando hablamos de la contaminación, es lograr la producción de compost y de cómo ese compost puede tener un efecto sobre nuestros suelos y sobre la incorporación de ciertas sustancias que vamos a aprovechar después como consumidores. Segunda cosa interesante cuando hablamos de estos ciclos es que no solo estamos pensando en que nosotros tenemos un impacto, sino que hay una serie de organismos que están relacionados porque están tomando todas esas sustancias y las están transformando. Entonces, estamos hablando de bacterias, de hongos, de nematodos que están tomando ese carbono, esos aminoácidos libres, esa lignina y esa celulosa y están generando una transformación a partir de la incorporación y de polimerización de estas sustancias. Entonces, ¿qué es importante? Por eso cuando nosotros hablamos de la tierra y cuando hablamos de cómo se relaciona directamente todo lo que nosotros producimos con lo que hay en la tierra, pues hay muchos otros organismos que están involucrados en ese proceso de producción y de degradación. Entonces, específicamente, todo lo que corresponde a sustancias húmicas, en su mayoría va a estar dadas específicamente por ciertos nematodos y por ciertos moluscos y estos gusanitos que aparecen en la tierra. Segundo, vamos a tener un papel importantísimo de las bacterias y de los hongos en lo que corresponde a fijación de nitrógeno. Y tercero, pues tenemos el componente efectivo de las plantas, de qué están haciendo las plantas en nuestro medio ambiente para mantenernos a nosotros en él. Y nosotros como mamíferos que también hacemos parte de estos ciclos. Entonces, particularmente para la fijación del nitrógeno, vamos a tener tres productos de degradación que se pueden generar gracias, pues, dados por los animales. Entonces, nosotros tenemos el amoníaco, nosotros tenemos el óxido nítrico y nosotros tenemos el nitrógeno molecular. Tenemos el amonio, el nitrato y el nitrógeno orgánico, que es el que obtenemos a partir de cuando un animal orina, a partir de la urea. Entonces, vamos a tener un proceso donde ese nitrógeno puede ser incorporado en el suelo y puede ser aprovechado por los diferentes organismos como las plantas. Por eso es que en el video les hablaban de la contribución de ese nitrógeno
para los fertilizantes. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros normalmente podemos utilizar fertilizantes y aumentar la cantidad de nitrógeno que vamos a tener en el suelo. El problema es el exceso de nitrógeno que se genera y que se puede lavar y llegar al agua. La cuestión es que en una cantidad normal, el nitrógeno va a ser fijado por ciertos microorganismos en el suelo que van a permitir que esas plantas en sus raíces, a través de nódulos, van a permitir que esas plantas crezcan y asimilen e incorporen ese nitrógeno que viene en forma sea de amonio, sea de nitrato o sea de nitrógeno orgánico. De esta manera, básicamente, esa fijación del nitrógeno lo que permite es que llegue al suelo y que ese suelo pueda ser aprovechable para otros organismos que crezcan en él. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Todos los productos pues nosotros podemos tener 3 puntos donde podemos obtener el nitrógeno. Lo podemos obtener a través de la atmósfera, como producto de degradación de algunos de los contaminantes. Podemos obtenerlo a partir de nuestro organismo, como les mostré en el ciclo de la urea, y podemos obtenerlo a partir de que dentro del suelo hayan otros organismos que están en un proceso de degradación y se liberen ciertas cantidades de nitrógeno. ¿Qué es importante? Pues que las bacterias y algunos hongos están involucrados en el proceso de fijación de ese nitrógeno en el suelo, que permite que las plantas lo puedan utilizar para su crecimiento. Entonces vamos a tener básicamente un proceso de simbiosis en las raíces, donde las bacterias van a vivir en las raíces y estas bacterias pueden permitir, básicamente es como si fueran unos organismos que están fijando el nitrógeno automáticamente en la planta. Vamos a tener un segundo momento donde los descomponedores, cuando hay un proceso de degradación, liberan esas sustancias de desecho como amonio o como nitrato, y vamos a encontrar otras bacterias que están viviendo en el suelo, que están logrando transformar ese nitrógeno y permitiendo que se introduzca dentro del ciclo natural. Entonces, ¿qué es importante? Que básicamente ese nitrógeno que nosotros estamos liberando, las plantas lo pueden estar aprovechando gracias a los microorganismos que tienen, que permiten la fijación del nitrógeno, sea a partir de la formación de nitratos o a partir de la fijación de ese amonio. Entonces, esos son los 2 mecanismos principales que vamos a encontrar a través de esa fijación de otros microorganismos en las plantas. Entonces, ya para terminar y pues para que ustedes puedan organizar los grupos, la idea es que trabajemos de a parejas o trabajen individualmente. ¿Cuál es el objetivo? Dentro de la asignación ustedes tienen 2 partes. La primera parte consiste en dibujar y en relacionar cada uno de los ciclos que vimos hoy con las enzimas y con las sustancias que nosotros podemos generar. Y la segunda parte del trabajo de esta semana corresponde a lo que ustedes van a describir en el Padlet de cómo nosotros elijan uno de estos ciclos que les mostré durante toda la presentación y lo que vieron en el video. Pueden elegir el ciclo del agua, el ciclo del oxígeno, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo. ¿Qué es la idea? Que ustedes analicen desde el punto de vista químico y desde el punto de vista como nosotros de productores, donde nosotros estamos generando un impacto en la disrupción de esos ciclos, cómo nosotros hacemos que esos ciclos no funcionen de la manera que es. ¿Y qué acciones podemos tener para que no dañemos esos ciclos y no tengamos un proceso de contaminación alta? Y por ejemplo, que cuando tengamos un exceso de nutrientes gracias a los fertilizantes, lo que ocasionemos sea la muerte de peces en el agua. Entonces, ese es el objetivo del taller de esta semana. La primera parte, reconocer esos ciclos que vimos hoy. Y la segunda parte es, ¿qué pasa cuando nosotros rompemos ese ciclo que nosotros vemos acá? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros reducimos esa cantidad de plantas o matamos a esas bacterias y ya no pueden fijar el nitrógeno? ¿Qué efectos nosotros ambientalmente estamos generando cuando rompemos estos ciclos? Esa es la idea. Y la idea es que ustedes lo escriban dentro del Padlet y dentro de la asignación yo ya les dejé las preguntas específicas que tienen. También, si no han enviado la asignación de la semana pasada,
no solo en la imagen que subieron, sino tengan en cuenta también que es importante que escriban cómo hicieron el producto, la elaboración de la artesanía, y segundo, cuál es el impacto que tienen ese tipo de acciones sobre nuestra vida. Entonces, esa sería la actividad, chicos. No sé si tengan alguna duda en ese sentido. Ya para terminar, recuerden que la otra clase tenemos examen. Entonces necesito que en este momento en el chat me escriban sus correos electrónicos para yo enviarles a cada uno el link del examen final de química. Esa es la idea. Entonces espero en el chat sus mensajes del correo electrónico que están utilizando para yo enviarles la actividad de examen final, que es importante. Gracias, Juan. Que cuando la otra semana, el miércoles a las 3 de la tarde, 3 en punto, yo les envío el correo con el link de la evaluación. Laura, ¿me confirmas el número? El número que pones ahí, ¿todo ese número corresponde al correo? Bueno. Sí, señora. Listo, gracias. Entonces, por favor, escriban el correo electrónico y yo les envío a las 3 de la tarde, les estoy enviando su examen final de química. Les recuerdo que son preguntas tipo ICFES, ustedes ya saben cuál es la idea. Yo espero que en caso de que ustedes tengan ICFES, pues lo puedan presentar de una manera efectiva y que lo que hemos estado desarrollando en el curso les haya servido para lograr ser exitosos en química y en ciencias naturales del ICFES. Y también por si les llamó la atención, de pronto alguno de ustedes puede estar interesado en una carrera derivada de ciencias. Entonces, yo les envío esa asignación, ustedes hacen el examen y necesito que tipo 3:40, 3:30 entren a Zoom para yo darles sus notas que tienen acumuladas y solicitarles su autoevaluación. Yo de una vez, como yo recibo de una vez los resultados de lo que ustedes pongan y por eso me interesa tener sus correos, yo de una vez les calculo su definitiva y por eso me interesa que la otra sesión, cuando acaben su examen, entren a la clase para yo darles sus notas. ¿Listo? También, si tienen algo pendiente que no hayan enviado, vayan enviándolo. No esperen hasta la última semana para enviar las asignaciones. Vayan despejando requerimientos. Entonces, eso es lo importante para finalizar el día de hoy. ¿Alguien más falta? Entonces ya tengo. Tengo el de Juan Romero. Listo. Tengo el de Santiago, el de Laura Betancourt, Felipe Marín, listo, Duan Cardoso, Loren Bejarano. No sé si de pronto saben de alguien que no haya podido entrar y de pronto sepan el correo. Laura Burgos. Santiago Guerrero, ¿no has puesto el correo, por favor? O no sé si todavía estás acá. Guerrero no salió. Listo. Y Orozco Castaño, ¿puedes poner por favor el correo? Gracias. ¿Y quién más falta? Y Daniel Penagos, faltan por correo. Por favor, escriban el correo dentro del chat. Listo. Quedo pendiente con ustedes dos. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda, chicos? Daniel, Orozco, si me colaboran por favor con el correo, gracias. Ya voy, profe. Gracias. También, chicos, si me pueden colaborar, yo ahorita igual le escribo al profesor Juan Pablo, si me pueden colaborar a las 3 de la tarde, miércoles de la otra semana. Gracias, Daniel. Yo le envío al profesor Juan Pablo de pronto el link a las personas que hayan quedado pendientes para que me manden un correo directamente a mí para yo enviarles el link, ¿listo? Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación, a los pocos que participaron, y nos estamos hablando entonces la otra sesión para que lo tengan en cuenta, ¿listo, chicos? Cualquier cosa, ahí está el correo, ahí está el WhatsApp para que se comuniquen, ¿listo? Entonces, ay, gracias por pasarme el de César, listo. Si saben el de alguien más que haga parte de la estrategia para que presente de una vez el examen, ¿listo?
Entonces voy a dar un minutico más para que escriban de pronto el de algún compañero que sepan que, pues que no haya podido entrar el día de hoy y que, pues, que vaya a presentar el examen final. ¿Listo? Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos. Cualquier cosa ya saben. Chao, me despido. Chao, Daniel, chao, Duan, chao, Felipe, chao, Juan. Chao, profe. Chao, Laura. Chao, profe. Que me les vaya muy bien. Un abrazo. Chao, Y profe. chao, Loren. Entonces, cualquier cosa ya saben, me escriben. Yo les mando un mensaje. Chao, Felipe. Que me les vaya muy bien. Listo.